Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer enorme poder estar aquí de vuelta para estar compartiendo con ustedes. En esta mañana es mi deseo hablar un poco acerca de la suficiencia de las Escrituras, la palabra de Dios. He entendido que durante este mes, o el mes de septiembre, se ha venido hablando varias cosas acerca de las Escrituras. Quiero que abran su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Pablo escribe a Timoteo y le dice estas siguientes palabras: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra que tenemos en este día. Señor, queremos darte muchas gracias por poder estar aquí en este lugar, en esta mañana. Queremos darte muchas gracias que podemos tener tu palabra en el idioma español. Gracias por personas que utilizaste en el pasado para poder traducir tu palabra, de tal manera que la podemos tener en español. Gracias por los ojos que nos has dado, que podemos leer tu palabra. Gracias por los oídos que nos has dado, que podemos oír tu palabra. Y Señor, en esta mañana es nuestra oración que tú nos hables al corazón por medio de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es cortante, que es penetrante, que llega hasta lo más profundo del corazón humano. Anímanos también a través de tu palabra, que podemos salir de este lugar con un amor más grande con tu palabra, un aprecio muy grande para con tu persona. Gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones, por medio de tu palabra. Esto te lo damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 3, tenemos las palabras del apóstol Pablo. Él estaba llegando al final de sus días, sabía que el tiempo de su partida, de su muerte, se aproximaba. Y él escribió esta carta desde Roma, desde la cárcel, a su discípulo Timoteo. Y en esa carta él da varias instrucciones específicas a Timoteo. En el capítulo 3, él empieza hablando a Timoteo de cosas que Timoteo debía saber. Por ejemplo, el versículo 1 dice: también debes saber esto, cosas que debes saber. Y va a explicar que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y va a dar una lista larga de personas que van a haber en los últimos días. Pero en medio de todas estas informaciones de cosas que él debe saber, él da instrucciones también de cosas que él debe hacer. Por ejemplo, cuando llega al versículo 5, dice de esas personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí da algo que él debe hacer. A estos evita.
Luego sigue dando informaciones de esas personas. Cuando llega al versículo 14, da otra instrucción específica a Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Debes continuar, debes perseverar en lo que has aprendido y que estás plenamente convencido que está bien, que está correcto, sabiendo de quién has aprendido. Y luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esos versículos finales, él da algunas informaciones muy importantes en cuanto a la Biblia, que quiero resaltar en esta mañana. Son 4 informaciones. En primer lugar, la Biblia es las Sagradas Escrituras. La Biblia es las Sagradas Escrituras. Se trata de escritos sagrados, escritos santos, escritos que han sido puestos aparte, que son diferentes de todos los otros escritos que hay en este mundo. Las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, las Escrituras te pueden hacer sabio. El solo hecho de leer las Escrituras, de gastar tiempo en las Escrituras, puede agregar sabiduría a tu vida. Pablo dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos de nosotros aquí quieren ser sabio? Pienso que todos nosotros. Este libro, la Biblia, la palabra de Dios, es capaz para darnos mucha sabiduría. El contexto acá tiene en mente sabiduría en conexión con la salvación. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay muchas personas que son sumamente intelectuales, pero no saben esa verdad, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Hay muchas personas que buscan la salvación a través de sus propios esfuerzos, de sus propios méritos. Muchos buscan la salvación por las obras, por el bautismo, por guardar la ley, por seguir ciertos ritos, seguir ciertas leyes, seguir sabiduría propia. Pero la Biblia dice claramente que la salvación es por la fe, y fe en Cristo Jesús. Porque el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo claramente que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por las cuales podemos ser salvos. La palabra de Dios es las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. En tercer lugar, la palabra de Dios es inspirada. Es inspirada. La palabra griega para inspirada es la palabra theopnestos. Y tiene la idea de que es soplada por Dios. Viene de Dios, tiene su origen en Dios. Dios guió a varios escritores para escribir exactamente lo que Dios quería para nosotros. En segunda de Pedro 1, versículo 21 dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bendición tremenda
el saber que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Las Escrituras son sagradas, las Escrituras te pueden hacer sabio, las Escrituras son inspiradas, pero también las Escrituras son útiles. Dice que es útil para 4 cosas. Útil para enseñar, para mostrar lo que es recto. Es útil también para redarguir, para mostrar lo que no es recto. Es útil para corregir, para que uno pueda llegar a tener una vida correcta. Es útil también para instruir en justicia, para que uno pueda mantener una vida recta, tanto internamente como externamente. La palabra de Dios es útil, es provechosa, tiene muchos beneficios. Las Escrituras mencionan una gran cantidad de cosas que la Biblia puede hacer para el hombre. Dios puede hablar a nuestro corazón por medio de su palabra. Dios puede iluminar nuestra mente por medio de su palabra. Su palabra es poderosa, es cortante y llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando tú hablas con las personas, qué importante es que hables con las personas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. En 1 Tesalonicenses 2 menciona que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Tenemos a un libro tremendo, la Biblia. Se compone de 66 libros, escrito por más o menos unos 40 autores. En 3 continentes diferentes fue escrito. Durante un periodo de más o menos 1500 años. Este libro tiene una unidad tremenda. Habla de cosas que Dios dijo de antemano que iba a ocurrir y que ocurrieron exactamente como Dios había dicho, en el tiempo que Dios había dicho. No hay otro libro que se puede comparar con este libro, la Biblia. Y qué bendición que podemos tenerla en nuestras manos. Tenerlo en nuestro idioma que podemos entender. Y sabe que Dios espera que gastemos tiempo en leer este libro, en conocer el contenido de este libro. Y en esta mañana, aparte de hablar del hecho de que la Biblia es suficiente para lo que nosotros necesitamos en la vida, quiero animarte también sobre la importancia de leer este libro. Hay varias exhortaciones en la Biblia en cuanto a leer las Escrituras. Y quiero mencionar algunos de ellos rápidamente. Colosenses, capítulo 4. El versículo 16 dice lo siguiente: cuando esta carta, la carta de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo escribió esta carta y su deseo era que esta carta sea leída entre los hermanos de Colosas. Pero también él escribió una otra carta que era dirigida a los de la Odisea. Y su deseo era que pudiera haber un intercambio de esas epístolas y que se podía leerlas. La importancia de leer la Biblia en la congregación.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 27. El apóstol Pablo dice: os conjuro por el Señor, hablando del Señor Jesucristo, que esta carta, la carta de Primera de Tesalonicenses, sea leída a todos los santos hermanos. Cuando Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, su deseo era que esa carta pudiera ser leída a todos los hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Empezando del versículo 1, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de tres cosas. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo, que ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Observa el versículo 3. Bienaventurado, me gusta esa palabra, porque tiene la idea de feliz, súper feliz. El que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Habla de uno que lee en singular, y habla de los que oyen y los que guardan en plural. Dios desea que su palabra sea leída. Hace muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, todavía no tenían reyes. Pero Dios sabía de antemano que en el futuro Israel iba a tener reyes. Y Dios dio instrucciones en cuanto a los reyes que tendrían en el futuro. En Deuteronomio capítulo 17, Él da algunas instrucciones sumamente interesantes allí, y que tiene que ver con el tema de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 17, empezando desde el versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no solamente entrado, y tomes posesión de ella, no solamente entrado y tomar posesión de ella, y la habites, no solamente entrado, tomar posesión de ella y habitarlo, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Cuando va a surgir ese deseo, cuando ya han entrado en la tierra, cuando ya han tomado posesión de la tierra, cuando ya han habitado en la tierra, y cuando han dicho que necesitamos un rey como todos los otros, Dios dice: hay que tener en cuenta algunos requisitos que debe tener el rey. En primer lugar dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti, ¿a quién? Al que Jehová tu Dios escogiere. No podrás poner a cualquiera. Debe ser una persona que Dios ha escogido. En segundo lugar, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Debe ser un israelita. No solamente debe ser una persona que Dios escogió, sino también debe ser un israelita. Entonces Dios está dando instrucciones bien específicas en cuanto al futuro rey. Debe ser una persona escogida por Dios y debe ser un israelita.
Y va a dar instrucciones también acerca de cómo debe conducirse ese rey, cosas que debía hacer y cosas que no debía hacer. Versículo 16. Dice, pero él no aumentará para sí caballos. No aumentará para sí caballos. Note esa palabra para sí. Pues es muy importante porque va a repetir varias veces ese detalle. Él no aumentará para sí caballos. ¿Qué más no debe hacer? Se ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni él, ni el pueblo debería aumentar caballos para sí. Y luego sigue con otras instrucciones. Ni tomará para sí muchas mujeres. No aumentará para sí caballos. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces hay instrucciones específicas. No aumentar caballos, no tomar muchas mujeres, no tomar mucha plata y oro para sí en abundancia. Y luego menciona cosas que él debe hacer. Dice, y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué debe hacer? En primer lugar, debe escribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta es la primera cosa que debe hacer. Debe escribir en un libro una copia de esta ley de Moisés, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. En segundo lugar, él lo tendrá consigo. No solamente debe escribirlo, debe tenerlo con él. Y en tercer lugar, ¿qué dice? Y leerá en él 2 veces al año. Y leerá en él todos los días de su vida. ¡Wow! Tiene que escribir una copia de esa ley, debe tener consigo esa copia de esa ley y debe leer. Y debe leerlo todos los días de su vida. ¿Para qué? Menciona varias razones, por lo menos 6. En primer lugar, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Por medio de la palabra de Dios uno puede llegar a tener temor de Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios. Uno va a conocer más de ese Dios y uno puede temer a ese Dios. Segundo, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Tercero, para ponerlos por obra. Cuarto, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no llegue a ser orgulloso y pensar, yo soy el rey, soy el más importante. Para que cuide su corazón del orgullo. En quinto lugar, para que no sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra. En sexto lugar, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Uno puede notar que Dios colocó mucha importancia en el aspecto de leer las Escrituras. Un buen ejemplo de eso es en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8, empezando el versículo 1, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Por cierto, aquí cuando habla del mes séptimo no está hablando del mes de julio,
Está hablando del mes séptimo del calendario judío, que era más o menos el mes de octubre. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces todo el pueblo se reunió en el mes séptimo y dijeron a Esdras, traiga el libro de la ley. ¿Y qué hizo Esdras? Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ellos pidieron, traiga el libro, Esdras. Y Esdras trajo el libro. Versículo 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¡Wow! En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y me gusta esta parte. Y los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos al libro de la ley. Lectura de la palabra de Dios desde bien temprano a la mañana hasta el mediodía. Y todo el pueblo allí, atento a la palabra de Dios. Esa debe ser la actitud que debemos tener ante las Sagradas Escrituras. Son palabras que vienen de Dios y merece toda nuestra atención. El versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Púlpito de madera. Que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Había 6 hombres a su mano derecha. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está su mano derecha? Esa es la mano derecha. Muéstrame tu mano derecha. Eso es. Mucha gente tiene mano derecha. Muy bien. Dice que había 6 hombres a su mano derecha. Y a su mano izquierda había ¿cuántos hombres? Había Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 7 hombres. ¿Cuánto había a su mano derecha? 6. ¿Y a su izquierda? 7. ¿Es una cosa difícil eso para entender? A veces vamos a la Biblia y queremos buscar cosas bien profundas. Cosas espirituales, cosas que nadie ha visto jamás. Mientras que el escritor está hablando de cosas bien sencillas. Que estaba allí Esdras sobre un púlpito de madera, a su mano derecha había 6 hombres y a su izquierda había 7 hombres. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Estuvo atento. ¿Ya había mencionado algo de estar atento? ¿Dónde? En el versículo 3. Es la segunda vez que menciona que el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Wow!
Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba atento en su lugar. ¿Hemos leído el asunto de estar atento en este libro de Nehemías? Esta es la tercera vez que lo menciona. Muy bien. Cuando uno lee con tranquilidad, uno ve muchas cosas. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. La importancia de leer las Escrituras con claridad. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mis queridos hermanos, en ese día se leyeron las Escrituras desde la mañana hasta el mediodía. Y la gente pudo entender las Escrituras. Dios comunicó su palabra para que nosotros podamos entenderlo. El objetivo de Dios de comunicar su palabra no es para que nosotros no entendamos, no captamos lo que Él quiere comunicar. No sé si usted escribe cartas o manda correos electrónicos. Cuando tú mandas correos electrónicos a una persona, ¿tú escribes en códigos raros para que la persona no entienda nada? Normalmente cuando tú escribes, tú tratas de escribir con la mayor claridad posible para que la persona pueda entender qué es lo que tú escribiste. Déjame decirte algo. Los escritores bíblicos también escribieron con mucha claridad las cosas que ellos querían comunicar. Pero muchas veces nosotros como seres humanos tenemos muchos problemas para captar lo que ellos escribieron con mucha simpleza. Quiero recordarte que ellos escribieron a personas en su tiempo que no tenían comentarios bíblicos. Ellos escribieron a personas que no tenían diccionarios bíblicos. Ellos escribieron a personas que no tenían concordancia bíblica, que no tenían atlas bíblico, que no tenían muchas herramientas bíblicas que nosotros tenemos en la actualidad. Y por cierto, no estoy en contra de los comentarios bíblicos, no estoy en contra de los diccionarios bíblicos, no estoy en contra de las herramientas bíblicas. Yo tengo un montón de ellos. Pero quiero recordarte que ellos escribieron a personas que no tenían ninguna de esas herramientas. Y escribieron con la mayor claridad posible lo que querían transmitir. Y la gran mayoría de las cosas no son tan difíciles para captar. Hay algunos, sí. Como el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro, de las cartas de Pablo, dice que hay algunas cosas ahí que son difíciles de entender. Pero por lo general los escritores escriben con sencillez, con claridad. Muchas veces el problema está en nosotros los humanos, que vamos a las Escrituras muchas veces no con la intención a veces de saber qué es lo que el escritor quiso comunicar. Muchas veces vamos a la Biblia con nuestra propia agenda. Estamos muchas veces yendo a la Escritura buscando cosas para nosotros. Y a veces nuestro egoísmo de buscar cosas para nosotros nos ciega para ver un montón de otras cosas que los escritores bíblicos comunicaron con sencillez, con simpleza, con claridad. En esta mañana, al estar estudiando sobre este tema de la importancia de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras, la importancia de leer las Escrituras,
Quiero darte algunos consejos para ayudarte cuando tú vas leyendo la Biblia. Este maravilloso libro que Dios nos ha dado. En primer lugar, observa bien quién es el que escribe. Observa bien quién es el que escribe. En las cartas del Nuevo Testamento hay escritores como Santiago, Judas, Pedro, Pablo, por ejemplo, escribe varias de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando él escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses, él escribe no solamente en su nombre personal, él escribe también en el nombre de Silvano y de Timoteo, que eran sus compañeros. Y constantemente en Primera de Tesalonicense y Segunda de Tesalonicense, él habla siempre en plural. Nosotros, 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 nosotros. La única ocasión que él habla en singular es lo que hemos leído hoy de 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Pero constantemente él habla en plural, porque no solamente él escribe en nombre de él y sus compañeros que trabajaron juntos allí en la ciudad de Tesalónica. En segundo lugar, observa bien quién es el lector, a quién va dirigido la carta, el escrito. Muchas personas no ponen atención a ese detalle. Por ejemplo, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, Lucas escribe específicamente a un hombre llamado Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice que puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas escribe específicamente a un hombre llamado Teófilo. ¿Y para qué lo escribe? Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aparentemente este Teófilo ya había recibido cierta instrucción, pero ahora Lucas escribe para que él pueda conocer bien, conocer con exactitud, conocer con precisión las cosas en las cuales ya había recibido instrucción. Y cuando Lucas escribe a Teófilo, vas a notar que constantemente cuando va escribiendo, él va a dar explicaciones de personas. Casi en cada lugar donde va a encontrar una persona, él va a explicar varias cosas de esa persona, porque Teófilo no lo conoce. Y entonces él tiene que explicar de esas personas. Si en esta mañana, por ejemplo, yo digo a ustedes, la semana pasada yo estuve en la isla de Aruba, estuve con Frederick, estuve con Cecil, estuve con Norval, estuve con Edsel. Ustedes me preguntan, ¿y quiénes son esos?
Entonces tengo que tomar tiempo para explicar que son algunos pastores que son de la isla de Aruba y de Curazao. Y Lucas hace eso constantemente, porque él va introduciendo a personas que quizás Teófilo no las conoce, y él va a dar explicaciones detalladas de esas personas. Es bueno observar quién es el escritor, es bueno observar quién es el lector, es bueno observar qué es el propósito del que escribe. Porque los que escriben no simplemente dicen, yo no tengo nada para hacer y voy a escribir algo. No, mi hermano, no fue así. Ellos tenían objetivos claros cuando escribieron. En el Evangelio de Lucas, él dice claramente, para que conozcas bien las cosas en las cuales habéis sido instruidos. Juan, cuando escribió su Evangelio, dijo que él escribió para que ellos pudieran creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, lo escribió a Timoteo en primer lugar, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Los escritos de la Biblia fueron escritos con ciertos objetivos claros. No pierdes esos detalles de vista cuando vas leyendo la Biblia. En cuarto lugar, observa bien qué tipo de escrito estás leyendo. No todos los escritos de la Biblia son lo mismo. Hay escritos que son de carácter poético, como el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios. Pero hay otros libros que son de carácter profético. Apocalipsis, Daniel y varios otros más, que cuentan básicamente qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay una gran porción de las escrituras que son de carácter histórico. Y en los libros históricos básicamente vas a encontrar que te van a decir qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se habló? En quinto lugar, cuando vas leyendo la Biblia es importante observar el libro o la carta desde el principio. Cuando tú recibes una carta, tú empiezas a leer en la mitad de la carta o al final de la carta. Si empiezas al final de la carta, a veces puedes recibir cierta información que no vas a entender porque no has leído la primera parte de la carta. Empieza desde el principio. Y no solamente es importante empezar desde el principio, es importante que no olvides las cosas que has leído. ¿Sabe que he notado de muchos creyentes? Van leyendo la Biblia, leen algo y 2, 3 versículos después olvidan por completo lo que han leído 2 o 3 versículos antes. Es increíble cómo la gente se olvida. En sexto lugar, observa las conversaciones que ocurren en la Biblia. Déjame decirte algo, en la Biblia hay mucha conversación que ocurre. ¿Sabe qué es una conversación?
que alguien habla el uno con el otro. Hay un montón de conversaciones que ocurren en la Biblia. Yo tengo como hábito marcar en mi Biblia cuando alguien habla. Cuando dice que alguien habló, que dijo algo, yo marco ese. Hasta lo pongo, lo coloreo de color amarillo. He notado que me hace entender con mucha más facilidad la Biblia. Poner atención quién habla. Poner atención también con quién habla. Poner atención también qué es el contenido de lo que habla. En la Biblia hay diferentes tipos de contenidos cuando una persona habla. A veces uno puede hacer preguntas. ¿Qué hora es? Ustedes no saben, yo sí veo el reloj ahí. Es una pregunta. Pero también puedo hablar y puedo decir, hermano, venga acá. ¿Qué es eso? Es una orden. Por cierto, a los ancianos de la iglesia no hay que estar dándole orden así. A veces son informaciones que da. A veces son consejos que da. En el libro de Santiago, por ejemplo, Santiago dice: ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está uno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno extraviado? Hay que buscarlo. Está hablando de diferentes situaciones en la vida de los hermanos. Iba dando consejos, ¿qué hay que hacer? Son consejos simples, sencillos, pero buenísimos. ¿Está alguno afligido? Haga oración, hable con Dios. El consejero, el psicólogo te va a dar una lista larga de consejos, de cosas que tiene que hacer. Santiago, un escritor bíblico, da un consejo bien sencillo. ¿Estás afligido? Hable con Dios. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. La Biblia habla de echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué consejos tan maravillosos de la palabra de Dios. Y quizás cuando traes tu petición a Dios, ahí Dios quizás te va a decir: ¿sabe qué? En esta situación vas a necesitar de la ayuda de los hermanos, vas a necesitar ayuda de los líderes para aconsejarte de una forma más específica en ciertas cosas. Observa el contenido de lo que se habla. Siguiente. Cuando vas leyendo la Biblia, observa la gramática. Que lo que se dice ahí está en tiempo presente
tiempo futuro o tiempo pasado. Muchos errores vienen por descuidar detalles gramaticales tan sencillos. La Biblia dice claramente, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Desde el momento que uno cree, tiene vida eterna. Es algo seguro. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Bajo ninguna circunstancia perecerán. Utiliza un doble negativo en el idioma griego. La idea es, nunca para siempre perecerán. ¡Wow! Observe también los pronombres personales. Un pronombre es básicamente una palabra que reemplaza a un nombre. Yo, vosotros, nosotros, ellos, tú, él. Son varios de los pronombres. Cuando va leyendo la Biblia, ponga atención a los pronombres personales. ¿A quién está dirigido? Muchas personas se frustran en su vida personal porque reclaman de Dios cosas que Dios prometió a otros. Y están ahí enojados con Dios y están... bravos con Dios. Mientras que Dios no hizo promesa a ellos. Pon atención a los pronombres personales. Pon atención también a los conectores gramaticales. Muy, pero muy importante. Los conectores gramaticales. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando en Argentina, me acuerdo que vino un profesor español de España. Se llamaba el doctor Elvis Carballosa, un gran expositor bíblico. Y él estaba predicando. No me acuerdo ni qué tipo de mensaje predicó ese día, pero algo sí agarré en su nota de su predicación ese día. Y él estaba hablando y dijo, como hablan los gallegos ahí, y cuando tú vas leyendo la Biblia y encuentras la palabra para, debes parar. Cuando encuentras la palabra para, debes parar. Porque va a dar la razón. Va a dar el motivo de lo que él había venido hablando. Oh, entendí. Para parar. Porque va a dar la razón, el motivo. Con el tiempo entendí que eso no era el único conector bíblico, que había un montón que también indican cosas. Y empecé a poner atención a diferentes de esos conectores. Y me abrió la vista para un montón de cosas que están escritas en la Biblia. Empecé a poner atención sobre, por ejemplo, la palabra y. En la Biblia hay un montón de y. Y tiene la tendencia de enumerar cosas. El perro y el gato.
está numerando 2 animales. Cuando tú vas leyendo la Biblia es bueno numerar las cosas, te va a ayudar mucho. La palabra ni también tiene la tendencia de numerar cosas. Observa conmigo Éxodo capítulo 20. Empezando del versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios habla acá y tengo eso marcado aquí con mi color amarillo. ¿Qué es lo que Dios habló? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está dándoles una información acá. Y luego empieza mandatos. En primer lugar dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandato. Segundo mandato, no te harás imagen, ni qué, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No tendrás dioses ajenos, no harás imagen, ni ninguna semejanza de cosas que están en donde, arriba, abajo y debajo de la tierra, en el cielo, en la tierra y en las aguas. No te inclinarás a ellas, ni qué, ni las honrarás. Está numerando mandatos. ¿Mandatos acerca de qué? Son mandatos acerca de la idolatría. ¿Cuántos mandatos en cuanto a la idolatría? Son 4. En primer lugar, no tendrás dioses ajenos. No lo vas a tener, especialmente en este mes que acá hay un énfasis en la idolatría. No tendrás dioses ajenos. Pero no solamente no lo tendrás, no lo harás. No lo harás. Tercero, no te inclinarás a ellos. Y en cuarto lugar, ni tampoco lo vas a honrar. Entonces, ni tiene la tendencia también de numerar cosas. Y aquí está numerando 4 cosas que no hay que hacer para con los ídolos. Es bien sencillo. Pero quizás vengo acá y vengo con un mensaje, hermanos, en esta mañana quiero hablar de 4 cosas que no hay que hacer de los ídolos, con los ídolos. No tendrás a ídolos, no harás ídolos, no inclinarás a ídolos y no honrarás a los ídolos. Y usted me dice, ¿cómo ha estudiado? ¡Qué sabio que es ese Sambo! Hermano, simplemente he leído lo que está allí. Y he organizado la información y lo he presentado. Hay conectores que indican muchas veces la manera cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, el conector con. Salmo 100, por ejemplo. Un salmo bien conocido. Dice que es un salmo de alabanza. Observe bien el contenido.
Donde hay algo escrito, pon atención al contenido. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Eso es una pregunta? No. ¿Es una información? No. ¿Qué es entonces? Es una orden. Es como una invitación. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Es una pregunta eso? Es una orden también. Ustedes son muy buenos. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué es eso? Otro orden. Reconoced que Jehová es Dios. Ajá. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué es eso? Orden. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. ¿Qué es eso? ¿Cuántos órdenes está dando acá? Está dando 8 órdenes. Hay que cantar alegres a Dios. Hay que servir a Jehová con alegría. Hay que venir ante su presencia con regocijo. Hay que reconocer que Jehová es Dios. Hay que entrar por sus puertas con acción de gracias. Hay que entrar por sus atrios con alabanza. Hay que alabarle y hay que bendecirle. 8 mandatos, 8 invitaciones. ¿A quiénes? A los habitantes de toda la tierra. Y en esos mandatos que Él está dando, Él da indicación de la manera cómo hay que hacer esas cosas. Hay que servir a Jehová, pero ¿cómo hay que servir a Jehová? Con alegría. Hay que venir ante su presencia. ¿Y cómo hay que venir ante su presencia? Con regocijo. Hay que entrar por sus puertas. ¿Y cómo hay que entrar por sus puertas? Con acción de gracia. Hay que entrar por sus atrios. ¿Y cómo hay que entrar por sus atrios? Con alabanza. El conector con indica la manera que hay que hacer las cosas. El conector, ¿por qué? Da la razón, el motivo. El versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces el salmista da 8 mandatos a los habitantes de toda la tierra en su adoración a Dios. Y da 3 razones. En primer lugar, porque Dios es bueno. Hay que hacer esas cosas de adoración a Él porque Él es bueno. En segundo lugar, porque Él es misericordioso. Y en tercer lugar, porque su verdad es por todas las generaciones. Así hemos leído el Salmo 100. Y hemos entendido que hay 8 invitaciones para alabar a Dios. ¿Y cómo hay que alabarle? Con alegría, con regocijo, con acción de gracias, con alabanza. ¿Y por qué hay que alabarle? Porque es bueno, porque por su misericordia y por su verdad. ¿Hemos usado un diccionario bíblico? ¿Hemos usado un comentario bíblico? Hemos leído el texto. Dice, ¡y qué bueno! Y ya se saca el dinero y paga del pastor por leerle la escritura. Mis queridos hermanos, hay muchas otras cosas más que se puede mencionar. Hay muchos otros conectores bíblicos que no tenemos el tiempo ahora para ver todos ellos. Pero Dios nos ha dejado atrás su palabra, la Biblia. Su deseo es que la leamos.
que le leamos con tranquilidad, que la leamos con atención. Y sin duda vamos a conocer mucho más de lo que entendemos hasta ahora de la palabra de Dios. Hace unos 34 años atrás, recuerdo muy bien, yo era un jovencito, llegué a un campamento allá en Curazao. Yo estaba muy interesado para saber qué pensaban los hombres. Leía varios libros, revistas. Quería saber qué pensaban los hombres. En ese campamento escuché el Evangelio. Escuché que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo, que vivió una vida perfecta, porque Él es Dios en la carne. Que Él fue a una cruz, murió allí en mi lugar, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que Él es el único Salvador, y que uno debía colocar fe en Él para salvación y perdón de pecados. Y el 21 de julio del año 1981, por la gracia de Dios, pude aceptar a Cristo como mi Salvador personalmente. Él me salvó, me dio vida eterna. Estoy seguro que soy salvo y que voy al cielo. Desde ese día en adelante surgió una sed en mi corazón para conocer de su palabra. Y determiné que voy a gastar tiempo en leer su palabra cada día. Han pasado más de 34 años. Y hasta donde yo recuerdo, han sido solamente unos 4 o 5 días en todos estos años que no he tomado tiempo con este libro, la palabra de Dios. Me enamoré de este libro hace 34 años atrás. Y déjame decirte algo. Hoy en día estoy más enamorado todavía que lo que era hace 34 años atrás. Este libro es maravilloso. ¿Has escuchado bien? Es maravilloso. Toma tiempo para leerlo con tranquilidad. Y Dios te va a iluminar tu mente para que entiendas más de ese libro. Y cuanto más entiendas ese libro, más va a surgir en ti ese deseo de vivir de acuerdo a ese libro. Más va a hacer surgir en ti el deseo de compartir con otros las verdades que se encuentran en este maravilloso libro, las Sagradas Escrituras. Tenemos aquí todo lo suficiente que necesitamos para poder vivir la vida cristiana como Dios desea. Todo lo suficiente tenemos. Este libro es sagrado. Este libro es inspirado por Dios. Este libro te hace sabio. Este libro es útil, es provechoso. Que Dios le bendiga, mis hermanos.